Hola, bienvenidos. Gracias. Tenemos a una invitada que es de Uruguay, Valentina, terapeuta holística. Hola, Valentina. Un placer tenerte con nosotros en Unidad Lenguas de Luz. Si gustas presentarte, Valentina. Bueno, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Valentina Suárez, vivo en la ciudad de Libertad, San José, Uruguay, tengo 24 años y tengo un consultorio en mi ciudad en donde trabajo formando a personas en niveles de Reiki o como terapeuta holística leyéndoles el aura, haciendo sesiones en donde trabajamos distintas patologías o situaciones que le estén aconteciendo. Y bueno, busco yo promover las virtudes espirituales en las personas, como angelaterapeuta también que soy. Y bueno, trabajo mucho a nivel internacional a través del Zoom, justamente, o a través vía videollamada de WhatsApp, en donde atiendo a muchas personas leyendo el aura. eh, Quizás para el común de las personas es un poco como raro establecer el concepto en que se puede leer la energía desde tan lejos, pero como el espíritu no conoce de límites, es exactamente lo mismo. No sé si tú lo sabías. Sí, 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 así es. Sí, la energía es sin límites, como bien dices. Valentina, ¿cómo es que a los 24 años ya te dedicas a esto? ¿En qué momento te detonó ah, ir sobre esta línea? Cuéntanos. Yo lo que creo fielmente es que, bueno, nuestra conexión siempre está desde el día uno. Ujú. Lo único que nuestro canal está como un poco más finito o se agranda, se expande a escuchar esa conexión que nosotros tenemos en nuestro interior, que es nuestro eje central. Em, Desde muy chiquita ya le veía a Laura a mis papás, ¿sí? Hablaba mucho con las plantas, con los animales, me gustaba mucho hablar. También es verdad que hablaba con otras entidades y otras cosas que andaban allí alrededor, porque al yo no tener una herramienta espiritual, lo que sucedía es que no tenía un cernidor que decía, bueno, vamos a ver solamente los seres de luz y los seres de no luz no los vamos a ver. Al revés, era una confusión, era todo entreverado. Tenía muchas pesadillas de niña, lloraba muchísimo en las noches. eh, y bueno, mi infancia, si bien fue una infancia bonita, en donde tenía sueños premonitorios que puede tener una niña de 5 años, de 6 años, que son lo que soñaba es qué iba a pasar en mi escuela, qué compañeros nuevos iban a venir, qué conversaciones iba a tener con mi mamá. No eran sueños premonitorios así como muy reveladores en cuanto a situaciones concretas, era como algo más de niño. Eh, Gracias a Dios, y yo lo agradezco mucho, mis papás, por el sistema de cobertura que tenían de salud, nunca me llevaron a un médico a decir, bueno, mi hija ve esto, le pasa lo otro. Entonces, nunca me medicaron con nada de decir, bueno, esta niña no es normal que mire o haga esto. Al revés, todo lo contrario, simplemente me dejaron fluir, así como estábamos hablando en un principio. Ujú. Eh, Cuando fui a la escuela, ya empezó un poco el poder ver diferentes mundos, porque los niños cuando empiezan a tener otro periodo de sociabilización, empiezan a ver otras familias y otras situaciones, y yo empecé como a desconectarme un poco de todo eso. Ujú. Cuando fui al liceo, mucho más, me desconecté muchísimo más, estaba para lo que es el día a día, para las cosas que les acontecen a los adolescentes. Y bueno, ahí yo me novié con una persona, al tiempo, a los 16 años quedé embarazada, y ese proceso en donde quedé embarazada fue un proceso de reconexión, Ujú. ¿sí? Ujú. Si bien estaba toda la parte mía en donde tenía mucho miedo, en donde, bueno, era un embarazo adolescente, eh, empezó un proceso de hablar
una escucha interna, ¿sí? De lo que estaba creciendo adentro mío, de lo que estaba floreciendo. Y una de las cosas que despertó mi hija, que actualmente tiene 8 años, es el amor incondicional. Y bueno, Te trajo ese como casi regalo. todo, exactamente, como casi todas las personas conocen, la fuerza más grande que hay es la fuerza del amor. Entonces fue esa conexión con ella primero que me hizo volver a mi eje de luz, así literalmente. Mm. A los 16 años fue donde me inicié en Reiki nivel 1. Lo estuve practicando un tiempo, en ese tiempo fue Reiki tradicional, me inicié. Bueno, fue muy bonito, pero también fue una sacudida, porque tuve mi proceso de depuración, de limpieza, y tenía que ver con la visión, con los seres que andaban alrededor, con todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí era confuso y me dio mucho miedo de decir, bueno, esto no lo quiero. Y dejé Reiki por un tiempo, a un lado, porque sentía que como que me conectaba demasiado con cosas que yo no quería, no quería que acontecieran, ¿sí? Como lo que es ver sombras, sentir, observar que objetos se mueven o distintos tipos de cosas. Entonces yo como que decidí bloquear eso. Eh, Empecé con círculos angelicales, a ir con una maestra. Me gustaba muchísimo, ahí me conecté con lo que es la meditación, sobre todo el poder tener un altar, pero no un altar de tributo a algo o a alguien específico, sino que yo lo entendí como un altar es un tributo a mi espíritu y a lo que mi espíritu en ese momento necesita, que es la reconexión, ¿sí? En el día a día tener un altar en donde miras y decís, bien, respiro. Yo siempre enseño que el altar en nuestra casa es un tributo a nosotros mismos, a bajar nuestra ansiedad, a relajarnos, a poder mirarlo. No tengo tiempo de meditar media hora tipo zen, no pasa nada. Te parás frente al altar o desde lejos lo mirás y respirás 3 veces. Seguro que tu día cambia a partir de ese momento. Entonces, bueno, con los círculos angelicales, hice escritura angelical, no lo utilicé nunca para otras personas, pero sí para mí, para canalizar para mí. Bueno, después retomé nuevamente con el Reiki, en el momento en que retomé con la lectura áurica, que retomé no, que conocí la lectura áurica. Conocí a mi profesora de lectura, en una charla de comunicación asertiva, que es la comunicación consciente, la comunicación no violenta, y me di cuenta de todos los cambios que yo tenía que realizar. Y fue como muy importante para mí, fue como un choque en donde dije, wow, no me estoy comunicando como lo que yo quiero atraer, lo que yo quiero tener. En ese tiempo tenía 18 años. Siempre me gustó mucho estudiar. Así como estudié estas terapias, también hice el liceo, lo que es el ciclo básico, primaria, secundaria. Y en ese momento yo iba a estudiar en la Facultad de Arquitectura, Diseño Industrial. Nada que ver a lo que estoy Cambio. haciendo hoy. Te, te ¿Y qui- por qué había elegido, y por qué había elegido diseño industrial? Porque a mí me gusta mucho dibujar y siempre me dijeron, dibujas muy bien, ¿por qué no entras a la facultad de arquitectura? ¿Por qué no sos arquitecta? Y yo veía que la carrera de arquitectura tenía mucha matemática, no sé, mucha proyección, y a mí me gusta más el dibujo libre, entonces yo no me cerraba del todo, pero vi que diseño industrial acá es construir muebles, hacer proyectos, diseño de interiores, de exteriores, entonces decía, bueno, eso está bueno, es como más libre. Y me iba a meter en una carrera de esa hasta que descubrí eso. Antes de la terapia, me separé del padre de mi hija, pasé por mucha ansiedad, mis padres estaban en un proceso de separación violenta, entonces ahí fue como el proceso más intenso. Tuve ansiedad, depresión, ansiedad generalizada, crisis de pánico, fobias,
¿sí? Estuve un mes entero con muchas, muchas, muchas fobias. Entonces ahí, en mi primera crisis, fui al médico, me recetaron medicamentos y me dijeron que tenía que empezar terapia con un psicólogo. En ese momento, el paradigma que tenía yo, el que a mí me habían enseñado, era el psicólogo es para los que están locos. O sea, y yo decía, yo no estoy loca, a mí me está pasando esto, pero loca no estoy, no quiero ir a una psicóloga. Y me negué muchísimo en un principio para conmigo misma, no se lo decía al médico, no, no voy a ir. Pero de todas maneras, después de muchas crisis que tenía, llegué a 18 crisis por día, era realmente un número muy elevado, y bueno, decidí ir. Cuando fui, me enamoré de la terapia, me encantó, nunca me había sentido tan escuchada, nunca me había sentido tan contenida, comprendida, y poder realmente decir todo lo que se me estaba pasando, lo que me estaba viniendo, lo que estaba sintiendo, soltarlo en un espacio en donde no pasaba nada, en un espacio neutral. Jamás había vivido eso en mi vida. Cuando descubrí eso, yo dije, yo quiero mejorarme para que las personas sepan que se pueden mejorar y que es realmente eh, intentarlo. Entonces Así ahí es. empecé en un proceso de muchos años de psicólogo, de muchos años de terapia, en donde me di cuenta que para ayudar a las demás personas, medianamente nosotros tenemos que también ayudarnos a nosotros mismos. No me puedo parar a hacer terapia a otro si primero yo no agarré, sacudí, cerní toda mi habitación, desde la habitación literal, desde lo que es el espacio físico, a lo que es lo emocional, a lo que es mental, a lo que es espiritual. Si no trabajo en mí misma, yo no puedo trabajar y ayudar a que otros resuelvan sus situaciones. Cuando descubrí todo ese tema de la terapia, ahí sí renuncié, literalmente, a lo que era la facultad de arquitectura y dije, yo me quiero enfocar en la terapia. Estaba terminando el liceo, y esto es muy curioso, en otra ciudad, fui a muchos liceos y a muchas escuelas porque mis papás se mudaban mucho. eh, y en el último liceo, con una profesora de historia a quien yo aprecio y todavía la recuerdo muchísimo, hacíamos la clase muy rápido, en donde si todos los conceptos eran bien absorbidos, si la clase era tranquila y no salíamos al recreo, podíamos al final tener una clase de yoga y meditación. Mm. Y adivinar quién guiaba la clase de yoga y meditación. Yo guiaba la clase Tina. de yoga y meditación. Fue muy bonito porque era la primera vez que acontecía en ese liceo un acto de ese estilo, y otros profesores se quisieron sumar y otras clases se quisieron sumar, más en ese momento yo me sentía bien con ese círculo de compañeros y con esa profesora, y me daba mucha vergüenza guiar otras meditaciones para otros. Así que dije que no, dije no, 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 yo no me siento preparada para eso. Si quieren, entran y observan cómo es, y uno después va y guía. Pero bueno, ese grupo de profesores de ese liceo concreto, que es el liceo de Silda Paulier, Ujú. de la ciudad de San José, también en Uruguay, bueno, yo los aprecio y los recuerdo muchísimo porque en ese proceso nunca se desacreditó, al revés, se me escuchaba mucho, y se abrían a ellos a la posibilidad de experimentarlo. Empecé a ir a retiros espirituales, en donde también de formación de lectura áurica, en donde me fui formando como terapeuta en lectura y fui conociendo otros profesionales, haciendo otros cursos. ¿Por qué? Porque me conectaba con otra gente en retiro, que conocía más gente y más gente. Entonces ahí llegué a estudiar angeloterapia de manera virtual, con la profesora Caridad González Lerma, que vive en Jalapa, Veracruz, México, eh, eh,
que ella guió esta clase de 2 años de angeloterapia y nos preparó en lo que es literalmente la terapia, en decir, bueno, ¿qué puedo trabajar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Hasta dónde se puede ir? Aprendí muchos conceptos que tienen que ver con la psicología, con ella, y también me gustó mucho la psicología, y empecé a estudiar, por otro lado, también lo que es lo sistémico. Entonces, bueno, me formé como tarotista también, que tiene que ver con lo oracular, aunque desde un principio, a los 10 años, fue la primera vez que toqué unas cartas de tarot y me puse a jugar con ellas. Eh, pero bueno, fue en un proceso interno de mucho dolor en un principio, de mucho, ¿cómo decirlo?, de mucha incomprensión de mi parte, porque no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. También mis familiares me apoyaban en la medida que podían y que sabían, pero hoy en día puedo decir que a pesar de todo eso, hoy puedo decirle a las personas que de la ansiedad, que del pánico, que de las fobias, con un apoyo, con una guía médica, con una guía psicológica, con una guía espiritual, realmente se puede salir de eso, y es buscar nuestro propio camino. Yo te haría una pregunta. ¿Qué, qué le dirías a los padres, a las personas que están cerca de de estos niños que tienen, pues, estas dones, esta sensibilidad, que es, yo creo, la palabra correcta, la sensibilidad, porque en algunos casos, pues conocemos de la energía y podemos entender, pero en algunos casos no podemos entender porque no conocemos. ¿Qué les dirías? Yo lo primero que les diría es que los escuchen, que se sienten a hablar con ellos, sin pantallas de por medios, sin excusas de no tengo tiempo, porque el crecimiento de un niño, al igual que el crecimiento de una persona, es diario, es todos los días, se aprende algo distinto, se aprende un concepto, se quita otro, se deja uno atrás. Pero en primer lugar les diría que escucharan y que les preguntaran qué ven, que se interesaran, ¿sí? Porque muchas veces, y capaz que lo han escuchado mucho esto, es que un niño está jugando y Ujú. de repente le dice a sus papás, vení, mira esta hadita, o mira esta luz, o ¿ves eso? O ¿escuchás esto? Y los papás enseguida dicen, no, no, no escucho, no hay nada, o no se escucha nada, o no existe. Entonces es como, bueno, ¿qué es lo que no existe? ¿Es algo que para el niño es bonito? Capaz que en vez de decirle, no lo veo, no existe, le podemos preguntar, ¿y cómo es? ¿Y de qué color es? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Sí? Lo mismo que para cuando un niño tiene miedo, porque eso desde lo que es personal, que tenía muchas pesadillas, y al abrir los ojos, las pesadillas seguían ahí, no era que se habían ido. Entonces, allí también mis papás lo primero que me dijeron es, no hay nada, no existe. En vez de preguntarme quizás, bueno, ¿y qué es lo que ves? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está haciendo? Bueno, no te preocupes que yo voy a hacer algo para que eso ya no te moleste, ¿sí? Y ahí los papás empezar a investigar qué herramientas espirituales ellos pueden adquirir para ayudar al niño, o simplemente estudiar para ayudar al niño, ¿sí? Hay distintos psicoterapeutas, ¿sí? Si no les gusta todo este tema más espiritual, que son consteladores, que hablan de las constelaciones familiares, y bueno, tienen una perspectiva y una vista muy bonita y herramientas para ayudar a los papás. Sin embargo, hay papás que vienen a mi consultorio con este tipo de preguntas que se terminan iniciando en Reiki, en donde el Reiki es canalizar luz, no es canalizar absolutamente nada que no sea la luz, que no pasar la luz por el corazón y poder enviársela a otro, y es un sistema de sanación natural, porque cuando un niño, por ejemplo, ahora que seguimos con el tema de los niños, les duele la barriga, lo primero que hacemos es
frotarle la barriga, decimos, bueno, ya está, ya va a pasar, tranquilo, y le frotamos y le frotamos. Y el niño siente calorcito enseguida. Lo mismo, nos duele algo, ay, ¿cómo me duele la cabeza? Y nos colocamos, o me duele la vista, enseguida llevamos la mano a la zona con la intención de calmar. Entonces ese sistema es simplemente hacernos conscientes de eso. Así que yo les diría a los papás que escuchen a sus hijos y que, bueno, que ellos puedan cernir en su corazón o a partir de los paradigmas, de los pensamientos que ellos tengan o de los dogmas también, o bueno, de las nomenclaturas que ellos crean a nivel espiritual, que elijan, ¿sí? Y que vean qué puede hacer, pero sobre todo que se abran a la posibilidad de que el mundo no es solamente lo que nosotros vemos, sino que hay muchas, realmente muchas visiones, y bueno, mucho más de lo que podemos pensar que ¿Qué existe. recomendarías también a las personas que sienten que, por ejemplo, cuando un niño le dice, como el ejemplo que das, veo un hada, o lo que tú decías, yo hablo con las plantas. Dicen, no, es que eso no existe. No existen las hadas, se lo está imaginando. ¿Qué recomiendas para romper esos paradigmas y abrirse y dar ese paso de decir, bueno, déjame lo siento, déjame lo investigo? Niño sepa de que, bueno, que en realidad sí son seres que existen y conviven y bueno, coexisten con nosotros en distintas dimensiones, que bueno, a los ojos sutiles muchas veces se pueden ver, pero no a lo que es más físico. Ahora al adulto para sí A la- mismo, que haga el adulto para sí mismo, para sí. bueno, que investigue, ¿sí? Que investigue, que diga, bueno, vio hadas, ¿qué son las hadas? En internet ahora hay muchísima, realmente muchísima información. Comentarlo con otra persona, eso me ha pasado un par de veces, en donde distintos parientes dicen, che, mi hijo me dijo tal cosa, ¿es normal? Que le pregunten a quien a ellos les parezca que podría entender sobre el tema y no a quienes podrían desacreditar la visión del niño, ¿sí? Eh, Siempre acorde al grado de conciencia. Si nuestro hijo está como muy inmerso en el mundo de las hadas, en el mundo de las plantas, pero se olvida de las cosas prácticas, como es lavarse las manos, lavarse los dientes, también hay que hacer un equilibrio, ni mucho de uno, ni mucho de lo otro, sino que hay que tratar de equilibrar eso, porque cuando se le da como mucha trascendencia desde la exageración, también hay que llevar un equilibrio. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si el niño, no sé, empieza a comunicarse mucho con lo que es las hadas y eso, eh, empieza en una energía súper bonita, eh, pero tampoco sobre exagerarlo, sino que no va a estar todo el día construyendo casas para hadas y no va a hacer los deberes de sus quehaceres o lavarse los dientes o no sé, lo que sea que haga. ¿Sí? Hay como que mantener un equilibrio de poder decir, bueno, podés ver muchas dimensiones, pero eh, estamos viviendo y pisando actualmente esta también. Entonces hay que prestarle atención. De todas maneras, las hadas es una energía muy bonita, muy sutil, y al igual que lo que son los elementales o los animalitos de poder, y cualquier niño que, bueno, en primer lugar todos los niños ven, pero cualquier niño que desarrolle eso no se va a perder en ese mundo y más nada, al revés, no tengan miedo que eso no va a pasar. Son simples guías, ¿no? De Exacto, buenos exacto. consejos. Eh, ¿Nos puedes compartir algún mensaje que te haya dado una hermana planta? Sí, claro. En un retiro que estábamos yendo a un bosquecito, la guía en ese momento dijo, bueno, este es un bosquecito en donde viven hadas, y traía el concepto, éramos todos adultos, de que habían hadas allí. Entonces, eh,
ella nos dijo, ábranse a la posibilidad de escuchar. Y yo hacía muchos años que no escuchaba, porque no estaba queriendo escuchar tampoco, no estaba abierta a escuchar. Entonces, en ese proceso estaba pasando por un momento de mucha ansiedad donde no podía salir a laborar. Trabajé en distintos lugares, y eso es como, no fue que de derecho me fui a la terapia, sino que tenía que trabajar para pagar mis estudios. Entonces me paré frente a un árbol que allí estaba y lo miré, y en ese momento dije el nombre de la hada que estaba allí, que ella lo había nombrado al principio, y le pregunté si tenía algún mensaje para mí, y lo que me respondió es: confía, todos los sueños se hacen realidad. Y yo allí lloré muchísimo porque mi sueño era no tener más esa ansiedad que no me permitiera salir a distintos lugares y, y darlo a conocer de que sí se puede. Entonces fue como una reafirmación de que sí se podía realizar eso y de que, bueno, de que sí tenía que seguir trabajando en eso. Y bueno, ese mensaje para mí fue muy fuerte porque fue bisagra, porque fue la escucha, justamente, fue la escucha de algo que solamente yo sabía en ese momento, porque para el resto de las personas yo estaba muy bien, pero no sabían que cada vez que yo salía tenía que seguir luchando contra la ansiedad social. Entonces, ese mensaje fue muy fuerte para mí en ese momento. Maravilloso. Tus terapias, cuéntanos de tus terapias y qué tipo de situaciones se pueden acercar hacia ti. Gracias. Bueno, como ya lo dije un poco al principio, he estudiado muchas cosas, Sí, desde sí. angeloterapia, numerología, Reiki, registros akáshicos, lectura áurica, lo que tiene que ver con el tarot, los oráculos, Muchas meditaciones, escritura herramientas. angelical, muchas herramientas. Entonces, yo lo que hago es prestarme a cuando una persona viene a canalizar lo que sea mejor para él o para ella. Las terapias se han acercado de todo tipo de personas, ¿sí? Desde que tengan un problema laboral, ¿sí? En donde tienen un juicio laboral de, por ejemplo, de renuncia, de intercambios de dinero y tiempo, de equilibrios, hasta personas que tienen, bueno, problemas de ansiedad, problemas con su pareja, problemas con hijos, sus hijos han venido familias, o sea, familias de personas a iniciarse todos juntos en Reiki para romper acuerdos de álmicos que tengan que ver con la pelea, el robo, la difamación, la mentira, la violencia, ¿sí? Son sanaciones muy fuertes entre la familia, en realidad, entre un sistema de familia de mamá, papá, hijos, o mamá, hijos, o papá, hijos, o abuela, mamá, hijos. Después, también han venido con niños, a mí me gusta mucho trabajar con niños, también hago arteterapia intuitiva, que tiene que ver justamente con expresarse a través del arte, porque bueno, era parte de lo que a mí me gustaba. Soy masoterapeuta también, trabajo con lo que es los masajes, ¿sí? Masaje, las personas vienen a hacerse un masaje, pero en realidad lo que vienen a hacer también es terapia, porque todo el tiempo estamos hablando y buscando como la solución a ese problema o una mejora de esa situación que los aqueja. Después lo que tiene que ver con la lectura áurica, tiene técnicas específicas y dentro de las técnicas específicas está la lectura del momento presente, que es como si se sacara una foto energética y yo lo fuera leyendo de, bueno, qué está ocurriendo en ese momento en tu vida. A mí esa me encanta leerla porque es la primera que leo, porque bueno, no charlo con la persona antes de empezar la terapia, simplemente, bueno, vamos a hacer esto, esto va a pasar, bla, bla, bla,
pero no dejo que me empiecen a contar, yo vine por esto y por lo otro, entonces arrancó a leer. Entonces es muy bonito porque ahí es cuando la persona se hable a decir, bueno, si realmente está leyendo energía y no le tuve que decir nada, solamente mi nombre completo para que ella pudiera acceder a esa información. Después está la edad evolutiva de tu alma, en donde, bueno, se conoce el proceso de evolución en el que está el alma en este momento. Otro que es muy leído es La Rosa Esencial, que habla el potencial energético divino de la persona que trajo al momento de nacer, que encarnó acá en la Tierra, y bueno, y cómo está acorde a la situación en que vive, porque bueno, nuestro potencial energético puede ser uno y puede ser hermoso, siempre son potenciales muy, muy bonitos, porque los seres humanos realmente somos, hay mucha luz adentro de nosotros, pero ¿qué sucede? Por el lugar en el que nacemos, por la familia en la que nacemos, por el sistema social que allí haya, por el inconsciente colectivo de ese lugar, de esa familia, bueno, por los dogmas que allí hayan, por ejemplo, su potencial es que tiene que ver con el arte y nace en una familia en donde el arte, dicen que no se puede vivir del arte. Entonces ese ser que vino a expresar todo a través del arte, ¿cómo se va a sentir en esa familia? La esencia que trajo no es la esencia que en este momento se está manifestando en su mayor potencial, sino que al revés. Entonces lo que se lee ahí es eso, y a mí me gusta mucho leer justamente esa técnica porque a la gente les cambia la cara, les cambia la energía, les cambia al irse, ella dice, nada, me encantaría hacer esto y esto, ahora sí que voy a retomar con mis clases, por ejemplo, en este caso de pintura, así que puse, bueno, ahora sí que voy a retomar con mis clases de arte, no sé dónde, que lo hacía de manera esporádica, ahora sí lo quiero hacer en serio, o ahora sí quiero invertir en un curso que tenga que ver con, no sé, diseño. Entonces es muy bonito. Después otra cosa que vienen mucho los papás a leerse son los acuerdos de madre o padre que tengan con sus hijos en ese momento presente. Que cabe destacar que, y dentro de lo que es mi experiencia, cuando yo me leí el aura por primera vez a los 17 años, que cuando lo leí ahí dije, ay, yo quiero esto, yo quiero aprender esto, cuando me leyeron, quiero decir, me aparecía que yo tenía 3 hijos. Y yo decía, 3 hijos, esta mujer está mal, ¿cómo voy a tener 3 hijos si yo tengo una sola hija? Entonces, tenía un acuerdo de mamá con mi hija, en donde, bueno, yo estaba siendo la mamá de ella, tenía un acuerdo de amor, de compañerismo, de acompañamiento, de crecimiento juntas. Después tenía un acuerdo de mamá con mi hermana, en donde yo realmente con mi hermana me llevaba pésimo en ese momento, porque yo me había puesto en la posición de decirle, ¿cómo te fue en el liceo? ¿Cómo te fue en el estudio? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás saliendo? ¿No estás saliendo? No hagas esto sí hacelo. Me había puesto en una posición en donde yo todo el tiempo le estaba, la estaba mandando, no la estaba ni siquiera orientando, al revés, yo la mandaba a hacer esto, a hacer lo otro, le reclamaba cosas y nos chocábamos mucho porque claro, ella me ponía en mi lugar, me decía, vos no sos mi madre, a mí no me digas eso, pero de todas maneras yo me comportaba como su mamá, eso nos hacía que nos lleváramos muy mal. Y después tenía un tercer acuerdo, que era el acuerdo en el que yo estaba siendo papá de mi mamá. Estaba siendo muy, como, también muy mandona con mi madre tenía una dependencia importante hacia mí, hacia todas las decisiones que yo tomara, y todas las que iba a tomar ella eran acorde a lo que yo decidía. Cuando yo supe eso y me di cuenta por qué mi mamá y mi hermana se llevaban como hermanas, y por qué yo siempre era la que estaba aparte, porque con mi hermana me llevo 1 año de diferencia, no era que teníamos mucha edad de diferencia, y capaz que ahí se puede como desfasar un poquito los roles. Yo me había puesto en ese lugar,
y para los demás era cómodo también que yo estuviera en ese lugar de decisión, bueno, de actividad. Ahí dije, bueno, después de la lectura dije yo, esto no lo quiero para mi vida, yo quiero solamente una hija y quiero recuperar a mi hermana y quiero recuperar mi relación de mamá e hija. Yo esta información nunca se las di a ella en un principio después de que terminara la lectura. El cambio estuvo en mí. Yo dije, bueno, ahora de mi hermana voy a ser la hermana. Y me empecé a comportar como su hermana, como lo que realmente soy. Y bueno, tenemos una relación ahora súper bonita, de mejores amigas, en donde, bueno, somos hermanas, pero también somos amigas. Y con mi mamá también me empecé a comportar de esa manera, le devolví la autoridad a ella, y ella también tuvo que adaptarse a ese nuevo rol, o volver a ese lugar de ser la mamá de dos hijas. Em, Fue una sanación muy bonita, la relación con mi madre también mejoró muchísimo, y esto es lo poderoso de la lectura, que al limpiar el campo electromagnético de la persona y toda la información que allí se encuentra, y recuperar justamente todo su potencial de luz, que es su propia frecuencia elevada en vibración, la vibración dorada, se pueden como hacer ajustes en este momento en el que estamos viviendo, para poder decir, bueno, a partir de hoy, quiero seguir teniendo 3 hijos con 17 años, perdiendo la relación de hermanas y de mi madre con mi mamá, o quiero tener una hija, una hermana y mi mamá. Entonces, desde ahí se puede trabajar, incluso hasta eso lo he leído mucho. Después está la lectura de cada uno de los chakras, ¿sí? En donde, bueno, se lee la energía que hay en ese chakra, en realidad es como en la camada del chakra, y lo que está aconteciendo, la energía que se encuentre, porque nuestros chakras están allí, pero energía del tercer ojo puede andar en el chakra del plexo, o energía de la garganta en el chakra del corazón, ¿sí? Están como, se van combinando, porque bueno, nosotros también somos así, no es que estamos separaditos, literalmente las camadas como que no se enriedan ni nada, al revés, si no, no nos pasaría nada. Y bueno, lo último, otra de las técnicas es la lectura de una vida pasada del inconsciente colectivo. Entonces ahí también se libera una memoria del alma, de la humanidad, que nosotros, cada uno de nosotros dijimos, bueno, yo voy a trabajar y voy a liberar a esta memoria. Entonces se lee eso y ¡pium! Ya está. Ahí Nos está. liberamos nosotros. Ahí está un montón de herramientas y las personas que se acercan a ti ya saben que cuentan con muchas herramientas que les pueden servir para su bien. Para los niños, también se pueden acercar vía Zoom. Para los niños, bueno, yo empecé a trabajar, a practicar justamente porque la formación de lectura no es que hago un curso un fin de semana y salgo a leerle el aura a las personas, sino que mi formación, como es individual en el proceso de cada uno, ¿sí? De lo que cada uno va pudiendo hacer las prácticas y todo eso, mi formación llevó un periodo de 3 años, en donde yo hice 150 lecturas de práctica, ¿sí? Entonces, en esas 150 lecturas de práctica yo fui puliendo la herramienta para que después llegara un consultante, llegar desde la neutralidad a leer realmente su energía y no la proyección de mi energía, porque nuevamente nos volvemos al principio en donde dije, si no trabajamos en nosotros, lo que sucede es que cualquier persona que llegue le voy a estar leyendo mi energía y les voy a estar dando un mensaje a él o a ella que en realidad es para mí. Entonces tiene un proceso de formación como intenso para atrás. A los niños también se les puede leer, ¿sí? Obviamente que no se le leen todas estas técnicas, ¿sí? Sino que se va leyendo de a poco, de a una técnica, porque pongámoslo así,
Si a nosotros le decimos al niño y le leemos una vida pasada, por ejemplo, al niño que está creciendo en este momento, ¿de qué manera se lo pueda tomar para la conciencia que él tiene? Entonces, mejor es leerle la energía que está trabajando ahora ese niño que está justamente con sus papás o con lo que sea que esté viviendo en ese momento o lo que le esté aconteciendo. A los niños Nos contabas que les gusta hacías mucho una sanación de tipo de arte, o no recuerdo bien cuál es la terapia que diriges hacia ellos. arte Arteterapia, terapia es intuitiva. correcto. A los niños eso mismo iba a decir. A los niños les gusta mucho lo que tienen que ver con las cartas, ¿sí? Ujú. A los niños las cartas, hay cartas oráculos que no son de tarot, sino que son consejos para los niños y a ellos les encanta sacar oráculos Pero porque hay lo oráculos. haces presencial y también en Zoom. Sí, 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 ¿Y también en cómo Zoom. acercas a un niño para, no sé, se me hace que pues, un niño no se acerca muy fácil a menos que le guste? ¿Cuál sería la invitación del padre para decir, mira, te tengo esto? Bien. Em, yo creo que, dentro de lo que es mi experiencia, son muy curiosos los Ajá, niños. ajá. Los adolescentes, ahí en la preadolescencia, al principio de la adolescencia, ahí son un poco más como más reacios a abrirse. De todas maneras, doy también clases de sexualidad consciente para adolescentes y para personas adultas también, pero muchas veces los papás les cuesta conversar temas como son la menstruación, los métodos anticonceptivos, lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, la primera relación sexual, el protegerse energéticamente, pero también dentro de lo que es el físico. Eh, entonces, los papás agarran y les pagan alguna sesión conmigo y empezamos a charlar sobre, justamente sobre lo que le está aconteciendo en este momento, y ellos son más, los niños empiezan a hablar y hablar y hablar, pero los adolescentes son más de alejarse, ¿sí? Como de, bueno, poner una distancia. Después cuando se dan cuenta de que no es nada del otro mundo de lo que les voy a decir, al revés, se ponen como más curiosos, ahí se empiezan literalmente a acercar a la cámara. Y bueno, con los niños, primero sí, se trabaja primero con lo que tiene que ver con el arte, si al niño le gusta el arte, si le gusta la escritura, con la escritura también. Y bueno, con las cartas, yo lo hago como si fuera juego, porque la vida es un juego en sí. Entonces empezamos como a jugar, bueno, voy a sacar una carta a ver cómo te encontrás en este momento, ¿te gustaría? Y el niño, obvio, dice sí, como si fuera magia, ¿no? Entonces saco una carta, bueno, en este momento leo la carta y se la muestro, ¿te está pasando algo de esto? Ay, sí, y a ver, pregúntame, ¿cómo me está yendo con, y empiezan así, con mi amiga? ¿Cómo me está yendo con mi papá, con mi mamá? Entonces empiezan ellos mismos a leer y a sacar conclusiones de lo que está ocurriendo y cómo ellos se están comportando frente a la situación que sea, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver eh, con una rebeldía o una puesta de límites, hasta lo que tiene que ver con las emociones, como los celos, como, bueno, distintas emociones, angustias, procesos de separación, de duelo, bueno, de distintas situaciones. Maravilloso, maravilloso. Pues muy completo, abarcas niños, adolescentes, porque pues tienes cercana la infancia. Entonces es maravilloso lo que puedas dar ese apoyo y también ya a las personas mayores, pues tus herramientas son múltiples. Me gustaría concluir si dando un mensaje de Valentina a las personas que amablemente ven nuestro canal. Valentina, ¿qué nos puede decir a esas personas y a la humanidad en general? Wow, qué pregunta, ¿no? Eh,
un mensaje que yo les diría es que aprendan a escuchar su corazón, ¿sí? El sentir de su corazón. Mi tarjeta de presentación dice, solo por hoy escucha tu corazón. ¿Por qué? Porque en lo que yo he estudiado, he aprendido o he vivido, la escucha del corazón es lo más importante y es nuestro verdadero lenguaje. Una película, podemos ver una película que no tenga absolutamente ni una palabra, pero a través de lo que son los sonidos podemos llegar al corazón, a través de lo que son los gestos, y bueno, es un lenguaje universal. Cuando vemos a alguien en la calle podemos sentir qué les está sucediendo. Bueno, ¿y cómo lo sentimos? Los estamos sintiendo con nuestro corazón, por eso se siente tan bien ayudar a otras personas, porque la compasión y la gratitud son el lenguaje también del amor. Entonces yo les diría que se abran a escuchar su propio corazón, y un ejercicio muy fácil que hay es hacerse preguntas a ellos mismos, buscar, ¿sí? Mi venita, en donde pueda escuchar, o al cuello, y preguntarme, ¿cómo estoy en el día de hoy? ¿Me encuentro bien? Y sentir, y el corazón realmente, el bombeo es distinto, ¿sí? Es bien sutil, pero también se puede sentir si nos abrimos. Y después les diría que no se guarden nada, que abracen, que besen, que se digan lo que se quieran decir, que tenga que ver con lo que me hace sentir bien a mí, ¿sí? Y lo que pudiera ayudar también al que está al frente mío, y preguntarme, ¿cuántas ganas tengo de abrazar a tal persona? Bueno, ¿y por qué no lo hago? Y lo primero que venga, por ejemplo, vergüenza, es lo que nos está bloqueando en ese momento, o enojo, bueno, ¿y por qué me enojé? Ah, me enojé hace años y no me acuerdo cuándo. Bueno, quizás ya es momento de dejar de lado ese enojo, o trabajarlo de otra manera, o decirlo, sabes que te extraño, pero me enojé la última vez, que cuándo y cuándo y cuándo, ¿sí? Pero ahora que se vienen estas fechas, justamente que son fechas de promover el amor, promover lo que tiene que ver con la escucha, podernos abrir a escucharnos primero a nosotros mismos, para poder escuchar y poder abrazar y poder besar sinceramente y decirnos, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo para ser feliz o para llegar a lo que quiero llegar? ¿Cómo me veo y qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Me veo sin ansiedad, por ejemplo, Ujú. basándose en mi concepto? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento para no tener más ansiedad? ¿Sí? Entonces, ir haciéndonos esas preguntas y bueno, principalmente dar amor en todos los aspectos, en todos los sentidos, así sea ver a una persona que está saliendo del supermercado cargado y que sabemos que tiene que abrir la puerta. Bueno, mi corazón, ¿cómo se siente? Con ganas de ayudar, de abrir esa puerta. Bueno, abrimos esa puerta. ¿Qué se siente después? Ese cosquilleo, esa respiración, esa sonrisa que sale de manera espontánea, es una representación de amor. Entonces yo les diría que principalmente amen, pero por sobre todas las cosas se empiecen a amar a ustedes mismos, que nosotros somos nuestra relación más importante. Muchas gracias. Es como a qué le damos fuerza, ¿no? Me da vergüenza abrirle, o le doy fuerza al sentimiento de amor para abrirle. ¿Y a qué me doy permiso? Y pues uno decide si se da ese permiso para abrir la puerta y hacer lo que el corazón dice, o la vergüenza, si sale la vergüenza, pues ¿cómo la trabajarías tú en ese momento, en ese La, ver- instante? la vergüenza, ¿cómo la El trabajaría? miedo, el enojo que te sale, ahí está, hay veces ni lo notamos, pero como bien dices, ya le pusiste atención, ahí está la señal. Bueno, 10 segundos.
10 segundos, si tengo vergüenza, 10 segundos de valor, porque sé que es lo que mi corazón quiere hacer en ese momento. 10 segundos de decir, bueno, respiro y lo hago. Y no pienso qué va a suceder después. Si me siento enojado, bien, 10 segundos de respiración. Respiro, respiro y luego recién me expreso. 10 segundos en donde me pregunte, en vez de qué es lo peor que me podría pasar, que me pregunte qué es lo mejor que me podría pasar. ¿Sí? Cambiarle esa vuelta a el auto boicot que nos hacemos diariamente. Valentina Suárez, Uruguay, muchas gracias por todos tus mensajes, tu experiencia de vida y todo el aprendizaje que has tenido en ti para compartirlo con todos. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que escuchen, los que vean. Y bueno, estoy aquí para lo que necesiten, así sea hablar, tomar una terapia o una instrucción o bueno, simplemente saludarnos. Te mando un abrazo y agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias.